Muy bien, pues de este penúltimo día de nuestra Feria del Libro Municipal aquí en Autlán, en su cuarta edición. Como ya les había comentado hace un ratito, la actividad de ahorita por la tarde nos complace mucho podérselas presentar. Y bueno, nada más y nada menos vamos a poder conocer de la voz de los autores de algunas obras que han ellos publicado. Y me refiero a el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, que se encuentra con nosotros, que es el presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. También tiene muchísimas más curiosidades en su currículum, y también, por supuesto, pues los miembros de la Benemérita saben del gran personaje que usted es y representa, y estamos encantados de tenerlo por acá en Autlán, su tierra, por supuesto. Y también invito a este estrado a nuestro cronista municipal, el licenciado Guillermo Tobar Vázquez, para que juntos los dos puedan acompañarnos y compartirnos esto que traen preparado para nosotros. El aplauso para ellos dos, por favor. ¿Dejo los dos o uno solo? Solo con uno y el otro para la... Muy bien, pues los dejo en buenísimas manos. Iniciamos y bienvenidos sean todas las personas que están con nosotros y quienes nos siguen a través de redes sociales. Buenas tardes. ¿Cómo están? Está apagado. Sí, dos. Presiónale un poquito, déjale presionado. Déjale presionado. Ahí se apagó. Ahí te va. Ahí está prendido. Sí, dos. Está muteado ya. Ah. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta penúltima jornada ya de esta cuarta Feria Municipal del Libro. Esta actividad con la que iniciamos esta parte de esta jornada vespertina está pensada para que socios del capítulo Costa Sur de la Benemérita presentemos algo de lo que hemos publicado a lo largo de nuestra carrera, relacionado con los libros, desde luego, y que lo demos a conocer a todos ustedes como parte del trabajo de difusión que hacemos en la Sociedad de Geografía y Estadística. Me gusta mucho el hecho de que nos hayan dado este espacio, porque aquí pueden converger los objetivos, en parte, tanto de la sociedad, que es el acercar la información, el conocimiento, los frutos de la investigación a las personas, a quienes les puede servir, a quienes puede ayudarles en su vida cotidiana, y también converge con el objetivo de la Feria Municipal del Libro, o uno de ellos, que es precisamente el dar espacios a los autores locales de mostrar su obra. Es decir, aquí podemos ver en los puestos que se han instalado alrededor que hay obra de autores mexicanos y extranjeros también. Aquí hemos visto a autores que han venido de fuera, pero también tenemos espacios en la feria para los autores locales. Entonces aquí me parece que en este espacio convergen este par de objetivos. Y bueno, les quiero comentar, quizás ustedes ya lo saben, pero quiero empezar con esto. Además de ser socio de la Benemérita, soy cronista municipal de Autlán. Tengo haciendo el trabajo de difusión y de registro de la historia de Autlán desde el año 2008. Lo comencé con un blog que se llama, que todavía sí funciona, en Blogger, que se llama Cultura Autlán, que nació ante la falta de espacios en los medios de comunicación, tanto oficiales como privados, de espacios para difundir la cultura local. Entonces, ante la falta de un espacio de este tipo, decidimos con mi esposa Miriam, que está aquí presente también, abrir este espacio para difundir esta información. Luego de 8 años de trabajar en el blog Cultura Autlán, hicimos esta publicación, es la primera que quiero mostrarles. Es un libro que se llama Habráse Visto. Se logró imprimir gracias al apoyo de PACMIC. Aquí en la contraportada aparece este logo de este programa importante del gobierno federal,
que tiene entre sus objetivos pues difundir la cultura popular. Hicimos una selección de 50 textos de Cultura Autlán para publicarlos aquí con la intención de los ejemplares que se imprimieron, regalarlos a las escuelas de educación básica de Autlán con la intención de que estuvieran en sus bibliotecas y sirvieran como una fuente de información de su localidad para los alumnos de esas escuelas de educación básica. En sus programas educativos vienen materias relacionadas con la historia y geografía de Jalisco, y también vienen espacios para temas locales de cada comunidad. Y este libro se hizo buscando servir como un apoyo para los maestros de estas materias. Y les voy a contar una historia. Este libro se hizo hace 10 años, en mayo del año 2016. Me lo entregaron a principios de mayo y se hizo una presentación en el Museo y Centro Regional de las Artes el día 16, si no recuerdo mal, el día 16, sábado, a la que se invitó a todos los directores de las primarias y secundarias de Autlán. A todas las escuelas las recorrí, les entregué su invitación por escrito, con toda la información de lo que se trataba y de que se les iba a entregar su ejemplar para su escuela. Pero no calculé las fechas, desafortunadamente, y no me puse a pensar que el día 15, que era viernes, era Día del Maestro y tenían un festejo grande, un baile y tal, y muchos me lo hicieron ver, me dijeron, es que el sábado 16 vamos a andar a lo mejor indispuestos porque tenemos un baile el viernes, pero que te vaya muy bien. Y efectivamente, solamente fue un maestro el que se presentó a la presentación. Igual, los libros ya los tenía y los regalé a bibliotecas públicas, regalé a la Mutualista, a la Biblioteca Municipal, a las bibliotecas que existen aquí en Autlán, que son públicas, y ahí quedaron. No hay ya libros a la venta o disponibles de esta publicación. En este libro recopilé textos de Cultura Autlán de diversos temas, de a 5 por cada tema. Recopilé 5 leyendas que están publicadas ahí, leyendas que fueron registradas, fueron escritas a partir de las versiones que me contaron personas que las conocen, esas leyendas, es decir, no son inventadas con fines turísticos y así, son leyendas de personas ancianas que me las contaron y tienen que ver con Autlán. También de artes y oficios, la fuente de estos textos sobre artes y oficios fueron entrevistas precisamente con personas que desarrollaban, porque algunos ya murieron, estos oficios. Hay lo mismo un ceramista, un tejuinero, hasta un tatuador, entre otros. También registré modos de hablar, algunas crónicas de acontecimientos que me tocó presenciar, como la reinauguración de la biblioteca del centro universitario, entre otras, descripciones de monumentos y una sección que le titulé Ocio, que tiene que ver con formas en que los autlenses viven su tiempo libre, como el cine, las visitas a las piletas del arroyo La Caja, entre otras. Es lo que está contenido en este libro, que es una recopilación, que como ya les dije, del blog Cultura Autlán. Enseguida, ya me voy a ir más rápido porque creo que vamos... Bien, este segundo se llama Un pueblo que canta, historia del Orfeón Proa. Es eso, una historia de un grupo musical que fue el Orfeón Proa, un coro, cuya historia es muy interesante porque se creó a partir de solamente de la tradición musical que ya existía en Autlán. Un personaje muy interesante y muy benéfico para Autlán fue el profesor Francisco Espinosa Sánchez. Él llegó a Autlán, enviado por el Congreso del Estado para encabezar un consejo municipal que se instaló en Autlán al haberse
cancelado los resultados de las elecciones de 1948 para un nuevo ayuntamiento. Hubo un conflicto electoral grave, no hubo un ayuntamiento que se instalara, el Congreso del Estado instala un consejo municipal, el profesor, que era diputado local, a encabezar ese consejo municipal. Él además era profesor de música, con una formación muy sólida. Viene a Autlán, se hace cargo de la administración municipal, pero además funda un grupo cultural que se llamó PROA, dentro de cuyas actividades hubo pues la visita a Autlán de artistas, pintores, músicos que vinieron a dar clases y a exhibir su obra, también escritores, y una actividad fue la formación de un coro, de un orfeón que se llamó PROA, también igual que el grupo cultural, formado con cantantes de aquí de Autlán que no tenían, no sabían cantar propiamente, tenían gusto por la música, pero el profesor los convoca de manera pública, los enseña a cantar, forma las distintas secciones del coro y lleva a este coro a presentarse a los lugares, a los foros culturales más importantes de México. Desde el Teatro Degollado en Guadalajara hasta el Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Conservatorio Nacional de Música, se presentaron en la Hora Nacional, en fin. Aquí en este librito está la historia de este orfeón, cuyas fuentes son las entrevistas con personas que logré todavía conocer, sobrevivientes de los integrantes del orfeón, también notas periodísticas y de revistas de la época. Y aquí está, bueno, con toda esa información se conformó la historia del orfeón, y desde luego también con archivos que obran con documentos, que obran en el archivo municipal de Autlán. Allí hay un expediente muy completo de ese orfeón, porque el doctor Francisco Espinosa tuvo el buen tino de registrar, documentar toda la vida del grupo cultural, y está disponible ahí en el archivo. En tercer lugar, les quiero mostrar este libro. Bueno, del orfeón todavía tengo algunos ejemplares, poquitos. Por ahí traigo algunos, si gustan al final podemos ponernos de acuerdo. El tercero es este libro, se llama Cartas de lo Anómalo. Este lo hice en coautoría con Carlos Efrén Rangel, quien también es parte de la organización de esta feria. Es un libro distinto, es una serie de cartas, tal cual, cartas que nos escribimos él y yo durante un año, entre 2020 y 2021, con la intención de registrar en esas cartas nuestras impresiones de lo que estaba pasando en la vida de Autlán, y también nacional desde luego, pero específicamente de Autlán en esos años. Comenzamos con el proyecto en enero de 2020, todavía la pandemia para entonces era algo lejano, algo que estaba ocurriendo por allá en Asia, y no lo tomábamos en cuenta como algo que pudiera llegar a Autlán. Sin embargo, con el tiempo, pues sí, nos llega y nos llega con todas las restricciones, los cambios en nuestra vida cotidiana que trajo. Y todo eso pues quedó registrado aquí en este libro, en las cartas que nos escribimos. Aquí está no solamente lo de la pandemia, no es un libro sobre la pandemia, pero desde luego que está presente. Es un libro sobre la vida cotidiana de Autlán en ese año, 2020-21. Y creemos que puede tener un interés más allá del presente. Creemos que puede servir como una documentación de cómo un par de habitantes de Autlán vivían la época en que se sintió la pandemia. Este libro tiene dos prólogos. Uno lo escribió Juan Carlos Núñez Bustillos, quien es periodista en Guadalajara, ha sido defensor del lector de Milenio, si no recuerdo mal. Tiene una carrera importante en el periodismo y en la academia en Guadalajara. Y el otro prólogo está hecho por Mayra Vargas. Ella también es periodista, es de aquí de Autlán. En ese tiempo todavía estaba aquí en Autlán, ahora está en Guadalajara también. Trabaja para El Informador y para Canal 44, si no recuerdo mal. Son dos prólogos
de personas dedicadas al periodismo, los que tiene este libro, publicado por el Centro Universitario de la Costa Sur. De este todavía se puede conseguir en la Casa Universitaria, ahí lo tienen a la venta impreso, pero también lo pueden descargar gratis en la página del CUCSUR, la página de web del CUCSUR. Ahí tienen toda su oferta de libros, todos los tienen ahí disponibles en PDF, incluyendo este. Ahí está por si están interesados. Los últimos, ya para concluir, son estos dos volúmenes que se han presentado aquí en la feria, los dos. Se llama Mosaico Literario del Sur de Jalisco, son el volumen 1 y el 2. Como lo dice su nombre, son ensayos realizados por investigadores, por cronistas de esta región del estado, lo que abarca desde la zona de influencia de Ciudad Guzmán hasta la de Autlán, todo el sur y sureste del estado. En cada uno de estos ensayos se aborda la vida y la obra de un escritor de esta región. El primer volumen estuvo dedicado, fueron seis ensayos en ese primer volumen, estuvo dedicado a escritores que tienen un reconocimiento, que tienen una difusión y que están considerados algunos de ellos como entre las cumbres de las letras hispánicas. Está, por ejemplo, Juan Rulfo, Arreola o Antonio Alatorre. Sin embargo, en ese primer volumen no se habló tanto de su obra y de su vida, temas ya muy estudiados y muy conocidos por personas que tienen mucho que aportar al respecto. Aquí lo que abordamos fue un asunto que consideramos novedoso, que fue el vínculo entre estos escritores y sus pueblos, los pueblos de donde salieron o en los que se asentaron o los que aparecen en su obra. Para hablarles de un ejemplo, yo escribí sobre Ramón Rubín y Autlán. Ramón Rubín es un escritor, sí, muy conocido, que en su etapa madura, pues ya lo publicaba el Fondo de Cultura Económica, Editorial Diana y otros, son grandísimos tirajes. Y él vivió más de 20 años aquí en Autlán y aquí escribió buena parte de su obra. En ella, no necesariamente en novelas, pero sí en algunos cuentos, en algunas columnas de opinión, ensayos, dejó registrado lo que pasó en una época de muchos cambios para Autlán, que fueron la década de los 70s y 80s, momentos en los que llega, por ejemplo, la industria azucarera, la industria de las hortalizas, las empacadoras. Se operan muchos cambios en la vida cotidiana de Autlán que quedan registrados en la obra de don Ramón Rubín, y sobre eso va el texto que aporto en ese libro, sobre qué hay de Ramón Rubín, o qué hay de Autlán en la obra de Ramón Rubín, y qué hay de este señor en Autlán, que es muy poco. Ahí lo menciono. No hay prácticamente espacios que lleven su nombre, que de alguna forma lo recuerden. Lo único público que existe de Ramón Rubín en Autlán son estos textos que están en los pasillos del Museo Regional, que no tienen el nombre de quien los escribió. Son pequeñas viñetas extraídas de su monografía del Valle de Autlán. Es lo único, pues, están los textos ahí, pero ni siquiera están referenciados de quién son. Bueno, eso fue lo que hice para el primer volumen. En el segundo hablo de Jesús Nava, un poeta originario de Autlán que publicó muy poco. Lo que publicó lo hizo en periódicos, así de manera esporádica, pero tiene una obra muy interesante, muy variada, y que sobre todo ha sido muy desconocida. No se ha antologado, no se ha publicado, no se ha estudiado. Entonces, con esta publicación, pues quiero hacer un primer paso para regresar a Jesús Nava a la discusión pública. Ya un primer esbozo de su biografía lo hizo don Ernesto Medina Lima en un trabajo que hizo para presentarlo en una sesión de la Sociedad Mutualista, de la que él era socio, desde luego, por ahí de 1982, que luego se publicó en forma de folleto y que luego fue incluido en su libro de Crónicas de Autlán. Pero hacía falta más información. Yo aquí aporto datos biográficos que no están en ese texto, también una mención de sus
de sus poemas que fueron publicados en varios medios de comunicación, entre ellos El Informador y el periódico Unidad de la Sociedad Mutualista. Entonces, bueno, de manera rápida son los libros, 5 libros que les quiero compartir. Todos ellos, si lo notan, tienen en común que hablan sobre Autlán. Mi tema, mi interés es Autlán. Mi trabajo es indagar en la historia de Autlán y dar a conocer mis hallazgos a las personas de Autlán. Eso es lo que yo hago, en otros medios también, pero en cuanto a libros es esto lo que les quiero mostrar. Y para continuar enseguida con el doctor Rodrigo, acordamos que tendríamos un pequeño espacio para comentarios y preguntas. Entonces lo abrimos en este momento para lo que yo les acabo de comentar y enseguida escuchamos al doctor Rodrigo. Si es que hay comentarios. Sí. Va, miren. Nada más como dato curioso, fue el 21 de mayo de 2016 cuando presentaste el primer libro, Habráse Visto. El 21 de mayo de 2021, el segundo libro. El tercero, el 21 de mayo de 2022. El cuarto libro, Mosaico Literario, fue el 25 de mayo, por poquito. Y el último de Mosaico Literario se presentará el 21 de mayo en San Gabriel. Es dato curioso, nada más. Muy cierto, gracias. Buenas tardes, Memo. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. No eres de Autlán, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Sí eres de Autlán? Sí. Nací en Tijuana, Ok. pero mis padres son de Autlán, mis abuelos también, y yo he vivido más de 40 años aquí, de manera que creo que... Claro. Creo que sí soy de Autlán. Muy interesante. Fíjate que ahorita que escuchaba la reseña que hiciste de Ramón Rubín, recuerdo que estábamos como Laboratorio Natural Las Joyas en el Grullo. Estamos hablando del año aproximadamente 1989, y el laboratorio estaba festejando un 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, e invitó a Ramón Rubín a compartir parte de una conferencia, y tu comentario me evocó a esa descripción que hace Ramón Rubín sobre la situación del Valle de Autlán y la problemática también en lo ambiental. Y recuerdo algo que dijo Ramón, dice que en esta tierra solamente el flojo se muere de hambre. A mí me marcó mucho eso, porque yo venía de Guadalajara, tenía poco tiempo trabajando aquí en Las Joyas, y ciertamente yo traía ese gusanito de la agricultura, y pues la verdad me fue como anillo al dedo, porque luego rento una casa en el Grullo y empiezo a hacer los cultivos también en este campo. Pero sin duda este personaje, luego leí su libro, pues sí, me ayudó incluso para difundir en el campo de la docencia en el CUCSUR y en el seminario las cuestiones medioambientales. Qué importantes son los aportes que las personas como Ramón, al estar acá, describen, el darse ese tiempo, como el que tú te diste para llevar a cabo lo que pasó entre Fren y tú ese año. Digo, no se hubiera ocurrido. Eso es ingenioso, y además nos lleva a que reflexionemos cuánto tiempo de nuestra vida no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Autlán todavía podemos conocer al vecino, pero en una ciudad ya grande no. Estamos perdiendo la conexión, la comunicación, el diálogo con el vecino. Autlán no, todavía no se permite tener eso. Y sobre todo, pues conectarnos no solamente entre los seres humanos, sino conectarnos con nuestro entorno y saber lo que sucede. Pues enhorabuena por este espacio que nos compartes, y bueno, también felicidades por esta tarea que tienes como cronista. Gracias, doctor. Y sobre Ramón Rubín,
a propósito también fue un gran defensor del lago de Chapala en la década de los 50, cuando todavía no era como un tema público la conservación del medio ambiente y tal, no era algo tan difundido. Pues don Ramón Rubín organizó personas que vivían en Guadalajara y en los alrededores del lago y le dieron una pelea jurídica y en medios de comunicación para evitar que se desecaran secciones del lago. Lo lograron en su mayor parte porque sí hubo una parte por el lado sureste, ya hacia Michoacán, que sí se desecó, pero hicieron todo este trabajo enfrentándose a gobiernos estatal y federal, poniendo en riesgo por ese mismo enfrentamiento sus propios patrimonios. O sea, tiene una historia en ese sentido también don Ramón Rubín. Gracias, Memo. Gracias. Y por ahí tengo una foto que le tomé de ese evento, luego te la comparto, como Ándale, por eso sí. te va a encantar. Gracias. De ese evento en el que participó. Gracias, gracias. Gracias. Adelante, Fernando. Gracias, muy buenas tardes Sí. a todas y a todos, gracias. Memo, felicitarte, como siempre, pues no es fácil encontrar una persona que se dedique a escribir y menos a investigar y todavía menos a publicar y encontrar cosas que son del interés público y que quedan para la posteridad y que se hacen con la calidad y el rigor metodológico que tú acostumbras a hacer y con la calidad de tus textos que ya nos tienes pues acostumbrados, y no nomás es uno, sino cada semana estás escribiendo, aportando, creando, participando, y cada uno de esos documentos que quedan para la posteridad, hoy a lo mejor no somos muchos, pero está para la posteridad en las redes sociales para consultas futuras, los distintos eventos en los cuales haces uso de la palabra y en los cuales estás poniendo en tu blog. Felicidades por eso, siempre mi reconocimiento. Gracias. Por poder ayudarnos a preservar algo tan importante que es la historia de un pueblo como el de nosotros. Yo creo que los grandes historiadores de aquí de Autlán, los hombres promotores culturales, aquí está el doctor Nabordenis, que siempre ha estado al pendiente de la difusión de la cultura, y muchos otros más, don Ernesto Medina, en paz descanse. Yo creo que pueden estar muy tranquilos porque tú, Efren, algunos otros compañeros de aquí de Autlán, nuestro director de cultura, todos están haciendo esa gran labor de preservación, difusión, de compartir algo tan bonito. No vi a la maestra de la unidad, pero están haciendo ese trabajo tan bonito y tan importante para que haya una identidad cultural. Creo que eso es imprescindible y ustedes lo hacen, y lo mejor lo hacen gratis, ¿verdad? Porque normalmente no hay posibilidades de que eso se priorice. Muchas felicidades y muchas gracias por darnos todo esto que nos ayudan a tenerlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues felicitarte, Memo, por los 5 libros que afortunadamente para mí son conocidos. Ya los tengo y los he disfrutado mucho. Pero yo creo que no se le ha hecho la justificación debida a don Ramón Rubín. Digamos, aparte de lo que ya me mencionó Memo del lago de Chapala, él, digamos, salvó al lago de Cajititlán. Al lago de Cajititlán que estaba condenado ya oficialmente para desecarlo. Y por un trabajo extraordinario que le dedicó mediante comunicaciones y publicaciones, se logró rescatar el lago de Cajititlán. Y las narraciones que don Ramón publicaba en El Informador, que algunas son conocidas tuyas, son muy importantes porque describen perfectamente el ambiente de Autlán de los 20 años que él vivió con nosotros aquí. Así que muchas felicidades, y qué bueno que se recuerde a una persona tan importante como don Ramón Rubín. Así es, doctor, muchas gracias. Y con esto pasamos el micrófono al doctor Rodrigo para que nos haga llegar sus comentarios. Muy buenas tardes, muchas gracias, Guillermo. Con el gusto de estar con ustedes en esta tarde, agradeciendo anticipadamente, por un lado, al comité organizador, al área de cultura, al compañero Esdras y a todo el equipo técnico, pero desde luego a la coordinación que ha existido con la posibilidad de que esta benemérita institución, como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, pudiera participar, como es su vocación social, en lo que es la transmisión del conocimiento y la divulgación de la cultura y de la ciencia. Es un gusto que, además, tanto a título personal como a título institucional,
manifestarles el compromiso que tiene esta institución, fundada en 1833 por don Valentín Gómez Farías y en Jalisco en 1864, es decir, ya casi vamos por el bicentenario, y que en todo este tiempo la vocación más importante ha contribuido a la divulgación de la ciencia, la cultura y el arte. De tal manera que no podemos quedarnos al margen y desde luego en coadyuvancia y con un alto sentido de compromiso el poder participar en todas las actividades que se emprendan por todas las sociedades con esta visión integradora, visión sin vínculos ideológicos y comprometida estrictamente con lo que es la difusión cultural. En esta oportunidad que ustedes me brindan de poder compartir algunas ideas, me centraré sobre algunos aspectos genéricos de mis reflexiones sobre la importancia que tiene la literatura en la vida cotidiana y en la vida social. Desde la semana 28 del embarazo, el oído humano empieza a percibir sonidos. El primer sonido es el pulso de la frecuencia cardíaca materna. Y probablemente ese vínculo es lo que va a marcar una frecuencia que será determinante en el resto de su existencia. Hablo de este punto porque esto es lo que va a determinar en gran parte lo que es la integración de nuestros códigos de comunicación humana, de lenguaje, que hoy denominamos las competencias comunicativas. Y dentro de este escenario, la competencia comunicativa, que ha sido clásica por excelencia, aun cuando existieran muchas lenguas y en desarrollo muchos idiomas, ha sido el tener algo que decir y tener una audiencia o un receptor que pudiera percibir esta información. De esta manera pasamos por las pinturas rupestres, los petroglifos, los códigos escritos en diferentes códices, la visión romántica del libro, tanto el nuevo como el antiguo, que tiene lignina que se va oxidando y que genera el olor clásico al libro viejo, que es a lo que huelen las bibliotecas antiguas, que se convierten casi como en templos del conocimiento. Juan Manuel Serrat hablaba justamente que las personas de la tercera edad son como las bibliotecas de nuestra sociedad y que requieren el mismo respeto para ser tratados con dignidad como tratamos un libro antiguo que tiene en sus contenidos el valor del conocimiento. Con ello surge entonces la integración de esta competencia comunicativa y las habilidades del lenguaje. Y dentro de estos eventos, uno de los fenómenos más importantes en la transmisión del conocimiento es justamente cuando alguien decía y cuestionaba, ¿para qué nos sirve la literatura? Hay muchas versiones en las respuestas, pero una de las más consistentes ha sido para poder sobrellevar la existencia, para poder encontrar los enlaces que nos hacen Homo sapiens en una sociedad civilizada y aspirar entonces a los espacios de paz, a los espacios de convivencia social, tal como lo señalaba un lingüista del Tecnológico de Massachusetts, que señalaba que una sociedad civilizada se caracteriza por su capacidad para cuestionar y por su capacidad para crear. Estos dos elementos son los que se configuran entonces en lo que es esta comunicación humana y que tiene sus procesos evolutivos en el curso de la historia. Hemingway, desde la literatura, autor del Viejo y el Mar, que ustedes lo conocen, Nobel en la literatura, hablaba en una metáfora a propósito que yo utilizo mucho para hablar sobre el neurodesarrollo, de cómo adquirimos estas habilidades de comunicación. Y decía que el ser humano se tarda 2 a 3 años en aprender a hablar, pero se tarda toda una vida en aprender a callarse. Y esto forma parte entonces de lo que denominamos hoy en día asertividad. Saber lo que hay que decir, cuándo hay que decirlo, pero también cuando hay una audiencia que está receptiva a esta posibilidad. La verdadera magia de una obra de arte o de una obra creativa no es cuando concluimos con la impresión o cuando el artista termina el último trazo del óleo o cuando firma entonces su obra magna, sino es cuando eso llega a un interlocutor y le genera toda una emoción que transmite justamente no solamente la información, sino un conocimiento que además tiene un componente estético que se vincula entonces con la estabilidad emocional y con la posibilidad de reivindicarnos como la sociedad. Aún así, tenemos muchas variantes. La palabra puede ser un arma,
La palabra puede ser un piropo, la palabra puede transmitir un dato duro en la ciencia, pero sobre todo puede representar la posibilidad de la apertura de comunicarnos y de integrar una sociedad que pueda aspirar a entendernos mejor. Aun cuando el Homo sapiens tiene las mayores habilidades de comunicación comparado con cualquier otra especie, eso no ha garantizado que nos entendamos. Y eso forma parte de muchos de los conflictos bélicos que hoy tenemos en el mundo, de muchos de los conflictos a nivel interpersonal que van justamente vinculados a esta ausencia de espacios en el plano intrapersonal. Recuerdo cuando en una ocasión, en una entrevista que le hicieron a don Juan Rulfo, desde su visión taciturna, fumando, con la mirada en el horizonte y un perfil que parecía como ciclotímico, que es para hablar cuando no expresa muchas emociones, que era una de sus características. Le preguntaban: oiga, don Juan, usted escribió una obra que nunca se publicó. Y básicamente requirió de 2 obras para que fueran como las obras más contundentes para ser conocido en el mundo. No son las únicas que escribió, pero son las más contundentes como se le conoce. Y entonces es en su reflexión que hablaba de una narrativa sobre la Ciudad de México y contestó de forma muy parca, dice: es que la obra era muy mala y por eso no la publicaron. Es decir, había también una autocrítica feroz, casi, para poder entender qué era lo que valía la pena que se transmitiera como información o como no. De esta manera es como llegamos a la narrativa, que puede tener un abanico de posibilidades, desde los datos duros de la ciencia, textos con alto nivel de exigencia que tienen revisión por pares de forma muy estricta y de forma muy crítica, pero también hemos llegado en ese escenario a análisis críticos en lo que representa la integridad científica. Hoy, como nunca en los últimos 10 años de las publicaciones científicas, es cuando ha ocurrido mayor cantidad de retractaciones científicas. Esto significa que lo que se publicó no era cierto, o era falso, o tenía datos erróneos, o fue deliberadamente una mentira perversa. Y hoy tenemos muchas evidencias al respecto. En el caso de la narrativa creativa, pues ahí se vale, porque estamos entonces en un espacio de creatividad en donde configuramos los escenarios de acuerdo a las expectativas que tenemos de los personajes o de una mejor sociedad. Un punto que me parece importante además recalcar es que si bien la narrativa tiene su propio valor estético en la forma de expresarla, es fundamental que esa narrativa nos transfiera, por un lado, a la información, por otro lado, al conocimiento y por otro lado, a la capacidad de transformación. De otra manera, entonces, nos quedaríamos muy cortos si una obra no tuvo trascendencia en el lector para hacer de él una mejor persona o de hacer de una mejor sociedad. Con ello, sin que mezclemos que la literatura tiene que ser una transdisciplina, pero si se queda encerrada en una endogamia solamente de carácter intelectual, no tendría trascendencia para la toma de decisiones de una sociedad. Por ello aspiramos a que las letras, tanto de los datos duros de la ciencia como de la narrativa, la poesía y todos los formatos que existan, puedan contribuir a generar mejores personas y a lograr mejores habilidades de comunicación para entendernos de una manera más civilizada en lo que representan las rutas de esta competencia comunicativa. Con ello me centraré en mis comentarios finales sobre algunos aspectos de ejemplos de publicaciones. Y parte de ello es desde la parte científica, insisto, donde podemos hacer aportaciones a la comunidad científica a través de hallazgos de mucho interés que puedan cambiar el curso natural de una enfermedad, pero también a cómo nuestra narrativa puede trascender en la vida de las personas. Un ejemplo de ello es, estamos en una transición demográfica, no somos ya una población de jóvenes, es una población de adultos mayores, y esa transición demográfica nos está llevando a una transición epidemiológica. Y esto significa que cada vez tendremos más adultos mayores
y que requieren entonces de una atención no solamente en términos de los cuidados y la cultura del cuidado, sino también de la dignidad en esta etapa de la existencia. Y este es el caso de Surcos del Olvido, que se refiere al deterioro cognitivo, a la demencia tipo Alzheimer, a la transformación que ocurre en la personalidad y a la manera, no en datos científicos, sino en datos coloquiales para la comunidad, para al menos aportar de forma digna y con caridad a la atención en las personas que nos han precedido. Es un tema de justicia social, visto desde la narrativa. Fronteras de Arcilla, que describe no solamente los elementos geográficos, sino la transición en lo que es el proceso migratorio, equiparándolo con lo que son muchas de las transiciones. Hoy, desafortunadamente, hay muchas transiciones de tipo diáspora, en donde van huyendo de situaciones críticas o de guerras. Pero nada menos en nuestra región hay un proceso natural de transición y de migración con el país del norte, y esto genera entonces que las fronteras más importantes no son las de la pared o las de los alambres de púas, son las que se generan entonces en estas diferencias entre los seres humanos. O la narrativa de lo que es el país de los rotos. Todos tenemos un fragmento roto, pero a partir de esos vidrios rotos es posible integrar un vitral que bajo diferentes colores puede integrarnos entonces en una sociedad común, empática y que busca la justicia social, y cómo también a partir de los cristales rotos se puede conjugar la estética y configurar todo un vitral magistral en un área que nos lleve entonces a entenderlo como una visión del arte, pero donde cada fragmento del vidrio tiene una historia personal. Estos son entonces algunos de los ejemplos y panorama que quisiera yo referir sobre la importancia que tiene la literatura, las letras y todos los formatos de comunicación humana, con la finalidad a su vez de que en la medida en que podamos aprender a leer estos códigos, aprender a leer lo que hay detrás de las letras, es en la medida en que podemos cultivar una ruta alterna a las rutas más rudas en donde nos comunicamos, en donde existen muchos sesgos, tendencias, donde existen cultos al ego, donde existen vínculos con conflictos de interés, y tenemos que buscar, como ahora los jóvenes saben en el lenguaje informático, cuál es la información importante y cuál es la que tenemos que enviar a spam. Pues hoy como nunca debemos esforzarnos por lo que se refiere al pensamiento crítico y reflexivo. En las instituciones de educación como las instituciones culturales, si no promovemos este proceso reflexivo y crítico, nos quedaríamos muy cortos porque estamos repitiendo información que incluso no sabemos si es real o no, ahora que hablamos de alucinaciones digitales o de alucinaciones algorítmicas. Y ante todos estos procesos en donde nos está sobrellevando las nuevas formas de comunicación representadas por este tipo de instrumentos valiosísimos, porque nos han enriquecido en lo que son habilidades más expeditas y más puntuales que antes nos tardaban muchísimo más, pero siempre es importante advertir que un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Y por ello la literatura en todos sus formatos, guardando esos cánones de comunicación, podrá seguir siendo una herramienta que contribuya a que esta ruta de comunicación nos permite estar aquí, 2, 3, 4, los que seamos, pero que logremos que cada vez más los niños, los adultos jóvenes, pudieran integrarse entonces a esta ruta mágica extraordinaria que es aprender a partir de las letras a ser mejores personas. Con ello concluyo mi intervención para dar pie a si hay algún agregado que ustedes quieran aportar. Muchas gracias. Si alguien desea hacer uso de la voz, alguna participación, pues con toda confianza es el momento para hacerlo. Maestro Jesús. Gracias, buenas tardes. Doctor, ayer hubo una sesión de Asociación de Historiadores Carmen Castañeda. Se despidió, por cierto, el último día del maestro
Uriola, que lo conoce a ustedes, le mandaba un saludo, y salió ahí un poco el tema de discusión, porque el tema central del panel era las violencias ejercidas durante el siglo XVI y XVII en la Nueva Galicia, lo que habían encontrado ellos, ¿no? Muy interesante porque ¿qué era violencia para esa época, por ejemplo, ¿no? Y pues surgió, como siempre, cuando se habla de esto, de la naturaleza humana, de la dualidad, ¿no? Que si el ser humano por naturaleza nacemos malos, ¿verdad? O con esa tendencia a la destrucción, o si nacemos, ¿verdad?, con la tendencia al bien y posteriormente la cultura nos cambia, ¿no?, ese sentido. Pues son temas que puede cada quien tener su propuesta. A mí me gustó una que dijo un sociólogo, no estoy convencido de si es cierto o no, y quiero ver si ustedes me ayudan. Él decía, a ver, número 1, la violencia ha sido necesaria en el desarrollo de la humanidad, si no hubieran sobrevivido los sapiens, los neandertals, hubieran sucumbido, tenían que pelear, tenían que utilizar algo de violencia, ¿no? Y luego dice, es que el ser humano sí tiene esa fuerte dosis de violencia por naturaleza, en los genes, pero el proceso civilizatorio es el que se supone que le debe de ir mermando esa violencia o canalizándosela a otras partes. Suena bien, pero no sé si sea cierto. Gracias. Gracias, maestro Medina. Hay 3 condiciones que van definiendo el perfil del comportamiento de un individuo en la sociedad. Por un lado, si lo vemos desde la parte biológica, hay quien dice, bueno, pues es el código génico, lo que traemos en el apellido. Ahora con el mapa del genoma, pues sabemos que hay mapas para el alcoholismo, hay genes para la violencia, hay genes para enfermedades, hay genes para desarrollar o no determinado tipo de condiciones. Entonces es innegable de los hallazgos de Watson Crick y la doctora Rosalinda Franklin, que recientemente fue conmemorado a propósito del descubrimiento del DNA, del impacto que esto tiene en nuestra conformación en toda la vida biológica. El segundo código es el código epigénico, que se refiere a todo el entorno ambiental, todo lo que no son los genes, y ahí es donde entra el medio ambiente, las circunstancias, las costumbres, las tradiciones, la cultura, etc. Sí, correcto. Y agregado a eso, hay una condición que no podemos dejar al margen y que yo he señalado como el código postal. Pudiera parecer que no checa con lo otro, pero se refiere con ello a las condiciones sociales. Es lo que denominamos las determinantes sociales. Hoy por hoy, solo por nacer en un código postal, una persona tiene cierto tipo de riesgos que no tiene otra persona. Y eso es innegable y son parte de las asignaturas pendientes de la justicia social, que mientras no logremos como tocarlas, pues entonces estaríamos muy limitados en este aspecto. Replanteo además una descripción que me parece muy buena y muy estética de don Sergio Pitol desde la literatura, que si todos buscan uno de sus poemas cortos que se llama Uno, que incluso a los alumnos les digo, bueno, ¿qué somos? ¿De dónde salimos? ¿Por qué somos o tenemos tal personalidad? Entonces busquen uno. Y don Sergio Pitol dice, somos el producto de donde nacimos, de donde hemos vivido, de las pérdidas que hemos tenido, de las veces que nos enamoramos, de los duelos que hemos tenido, de los libros, los conciertos, la música que hemos escuchado. Es decir, es como una sumatoria. Y al final dice, uno es resultado de una suma mermada por infinitas restas. De manera que esto es lo que va definiendo qué tanto entra en este esquema el juego de lo de la violencia. En cierto modo, para un proceso regulatorio de la sociedad, pues tenemos nuestros propios ciclos de vida, no vamos a ser eternos. En una conversación que tenía don Juan Rulfo justamente con el maestro argentino, el erudito Borges, don Jorge Luis Borges, que le preguntaba, ¿cómo está, maestro? Dije, y le contesta don Juan Rulfo, pues aquí estoy, maestro, muriéndome todos los días.
Dice, pues lo felicito. Imagínense qué aburrido sería que viviéramos toda una eternidad. Entonces la misma naturaleza se encarga de nuestros procesos sin tener que incurrir en que alguien ponga una bomba o alguien incurra pues en un proceso violento como tal. Yo creo que son otros códigos los que entran en el sentido de manifestar las supremacías y otro tipo de condiciones, lo que ha tratado de legitimar la violencia, pero que desde mi punto de vista muy personal no es un criterio que siga siendo válido desde la perspectiva ética y moral de una sociedad. Hablo de la moral filosófica, para mantener como un equilibrio en paz, que es una de las aspiraciones más importantes de los humanos. Y en paz no solamente con nosotros mismos, por eso hoy hablamos no solo de derechos humanos, hablamos de derechos fundamentales, porque no es la visión antropocéntrica, no somos los dueños del planeta, en todo caso somos los que tenemos más responsabilidad. Y por ello esto involucra que los derechos fundamentales pues son todas las formas de vida, son los ecosistemas, es el agua, son las plantas, son todo lo que... Y en la medida en que aprendamos a mantener esta línea de respeto, creo que podemos al menos encontrar una ruta hacia la paz. Gracias, maestro. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por estas participaciones. Sigue el micrófono abierto antes de que pasemos a la siguiente actividad, porque le recordamos que tenemos todavía bastantes actividades en esa tarde, así que damos la voz al maestro Irineo. Muchas gracias, buenas tardes. Muy agradecido con las dos presentaciones, muy ilustrativas ambas, y quiero comentar, bueno, el doctor Rodrigo, experto neurólogo, destacado neurólogo, pues tiene mucha obra publicada y algunas de ellas ahí están en exhibición, pero bueno, también por lo que le he escuchado y un poco lo que le he leído, pues tiene aportaciones literarias que bien vale la pena asomarse a ello. Yo los invitaría a que se arrimen a ver su obra, parte de su obra que está ahí expuesta, algunas todavía están a la venta, tiene la fortuna de tener disponibles, algunas obras ya no están disponibles, y que para los que no somos expertos en su campo de conocimiento, además de las 3 obras que ya nos recomendó, que ya habló de ellas en particular, alguna otra sobre el tema más literario, más conductual, más genérico para los que somos neófitos en el tema, algo que pudiera abonar más a este aspecto. Nada más. Bueno, hay varios sobre narrativa que pueden considerar en esta propuesta. Algunos de ellos están aquí y se vinculan con la toma de decisiones. Hay uno, por ejemplo, que es la voluntad anticipada, que se refiere al testamento vital y de cómo podemos manifestar nuestra voluntad cuando estemos en una posibilidad donde ya no podamos tomar decisiones. Entonces es un tema que está llevándose incluso a algún escenario legislativo y que es importante como parte de la cultura general de poder tomar nuestras decisiones. Como está otro que es cerebro efímero, hoy que vivimos en la cultura de la inmediatez, del placer inmediato, y que se vincula mucho con las conductas adictivas a través de la narrativa, muy recomendado para los jóvenes, porque va vinculado, insisto, a este aspecto de prevención sobre comportamientos o conductas adictivas. Creo que hay otros más de narrativa, pero estaré ahí si alguien tiene interés y los podemos comentar con muchísimo gusto. Doctor, tenemos una última participación para concluir este evento. Mucho gusto por esta presentación. Siempre es bueno ser gente con suerte y yo hoy estoy orgulloso de la suerte que tengo por asistir a esta sesión tan ilustrativa. Escuchando la respuesta que Juan Rulfo dio a Borges, puedo decir que por allí Elías Nandino tenía la misma idea, porque decía: he de morir de mi muerte, de la que vivo pensando, de la que estoy esperando y en temor se me convierte,
Mi voz oculta me advierte que la muerte con que muera no puede venir de fuera, sino que debe nacer de la hondura de mi ser, donde crece prisionera. Esto es morir todos los días, ¿no? Como cuando festejamos un cumpleaños, pues me estás festejando los que ya pasaron o me estás festejando el que se me está acabando esta vez. Yo tuve la suerte también de haber conocido el libro Por los surcos del olvido. Bueno, he leído casi todos los otros, pero Por los surcos del olvido, y a mí me conmovió mucho la forma como se presentan los casos clínicos, como se habla de la abuela que ya va perdiendo el sentido del gusto y la comida o le queda desabrida o le queda salada, cómo la familia empieza a notar cosas que, es más, a veces las notan de manera muy tardía, ¿sí? Se van acostumbrando a cómo van operando cambios hasta que un día les asalta la idea de que, bueno, aquí hay algo que no está bien, algo está ocurriéndole a la abuela o a la madre ya grande, etcétera, etcétera. Esto a mí se me hace un tino muy grande, una creatividad muy grande, desde el punto de vista de que la gente no siempre entiende las cosas de la ciencia, y ponérselas como un cuento es mucho más cercano y mucho más humano. Felicidades y gracias. Muchas gracias, un comentario muy generoso, estimado Francisco. Gracias. Buenas tardes, felicidades a los dos. Me siento muy orgulloso, al igual que ustedes, que sean de Autlán. Esta pregunta es para el doctor Rodrigo. Desde hace mucho tiempo me ha causado mucho interés y curiosidad sobre la mente, de los pensamientos, cómo afectan y rigen nuestra realidad. Y he estado investigando un poco sobre la neuroplasticidad del cerebro, y me gustaría saber, de sus propias palabras, doctor Rodrigo, qué nos pudiera decir en un lenguaje que lo podamos entender pues todos los que no somos eruditos en ciencia o en neurología. Claro, gracias. Muchas gracias. Es un término aceptado por la comunidad internacional, la comunidad científica y la comunidad de neurociencias, y se refiere a que, por fortuna, el cerebro está en un proceso constante de transformación. Es un proceso de adaptación, como era la lógica darwiniana. La especie que sobrevive no es la más fuerte, sino es la que tiene mayor capacidad de adaptarse. De manera que, en ese sentido, nuestro cerebro hoy no es el mismo de hace 50 años. Todos pensamos que esos cambios son de cientos de años y de la época de los dinosaurios, en donde desarrollamos al Homo sapiens. Basta estar 6 meses en la estación espacial para que las mediciones de la corteza cerebral se haya encontrado que cambiaran. Basta un mes para que el ciclo del estro modifique un poco también algunas áreas del cerebro. Eso es la plasticidad, es la capacidad de adaptación que va configurando escenarios estructurales y funcionales en el neurodesarrollo, por un lado, y es lo que va permitiendo que un niño empiece a hablar, empiece a caminar, vaya desarrollando habilidades evolutivas, etcétera, hasta lo que es el culmen de sus actividades cognitivas y emocionales. Pero también es la misma plasticidad o esta capacidad de adaptación la que hace que una persona que tuvo una enfermedad pueda recuperar el lenguaje, que si tuvo una parálisis pueda recuperar con las neuronas que están anexas, alternas, recuperar esa función. Entonces ahí es donde entra la plasticidad, que es justamente esta capacidad adaptativa. Y don Santiago Ramón y Cajal, Nobel en 1906, español, decía que así como se arruga la piel conforme avanza el tiempo, pues también se nos arruga el cerebro, solo que no hay toxina botulínica para alisar el cerebro, ¿no? Entonces, pero eso forma parte también, ahí es un tema que se llama reserva cognitiva. Por ejemplo, las personas que leen, que tienen actividad intelectual, que están constantemente aprendiendo, aumentan su reserva cognitiva y tienen mucho más habilidades para, si algún día de mañana les toca Alzheimer a su puerta, tengan mayores habilidades para compensarle. Esos son los ejemplos de plasticidad. Muchas gracias. Gracias.
Sí, un último comentario que aquí platicaba con Esdras de los libros que he tenido la oportunidad, sí, por favor, gracias, de leer del doctor Rodrigo. Doctor, pues todos tenemos preferidos. Este es mi preferido. Gracias, gracias. Porque creo que de una manera amena, como lo han comentado aquí, dice, el autor reúne en él tantas facetas como caras de un poliedro, que cual individuo renacentista conjunta el ser escritor, neurocirujano, neuroinvestigador, humanista, poeta, apasionado de la cultura y de la divulgación científica. Yo creo que esos párrafos definen muy bien el perfil del doctor, pero aparte aquí efectivamente, como dice el título, Neuroanatomía de la Esperanza. Alguna vez el doctor me hizo favor de explicarme lo que yo no entendía, fue una charla muy amena y me quedó muy claro cómo sí podemos acceder a esa esperanza. Y yo le preguntaba al doctor, ¿esa neuroanatomía de la esperanza aún está en un proceso de investigación, de exploración? Y el doctor me decía, lo que pasa es que ya van muy avanzados, ¿no? Ya no solo es como una hipótesis, sino hay avances más. ¿No nos podría hablar un poquito de esa red de la felicidad o de la esperanza? Sí. Gracias. En efecto, gracias maestro por su comentario. Es un proceso que está cambiando constantemente, pero con los estudios que hoy se tienen de innovación tecnológica, podemos ya discernir con más claridad cuáles son las partes del cerebro vinculadas con el proceder correctamente o no, con la ética, con los comportamientos prosociales, con lo que denominamos también las emociones morales complejas, solidaridad, altruismo, empatía, y ahí es donde entra el tema de la esperanza, que no es lo mismo que expectativa. Como decía un profesor Black Laver, que la expectativa es esperar a que algo ocurra, esperar una calificación, esperar una remuneración por nuestro trabajo, pero la esperanza es una emoción moral compleja más profunda, porque esperanza tiene un equivalente a que algo tenga sentido, o que le dé sentido a la existencia. Entonces, eso resumiría para tenerlo como en la panorámica y ajustarnos al tiempo, agradeciéndoles a todos su generosidad por habernos acompañado y estamos a sus órdenes, en algo hay que seguir apoyando, y gracias al comité organizador y al área de cultura. Y a la bandera de Autlán. Y a la bandera de Autlán que nos está ayudando. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos infinitamente a ambos su importantísima participación. Doctor, un placer tenerlo por aquí. Luego, de la misma manera. Y bueno, para inmortalizar este momento, vamos a pedirle a nuestro director de comunicación y a nuestra regidora, Miriam Luján, que nos acompañe aquí para poder tener esta inmortalización de este momento. Muchísimas gracias. Y el reconocimiento es para nosotros por su presencia, por el favor de estar aquí con usted, con nosotros, perdón. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a continuar rápidamente con la siguiente actividad.